Quis- Bueno, un agrado poder juntarnos en torno a este tema que es tan importante, el discernir, y el discernir en estos días. Cuando escuchamos el concepto de discernimiento, parece algo elevado. Típicamente lo relacionamos con grandes decisiones en la vida, ¿no? Como tomar un estado de vida. Las religiosas, los religiosos disciernen para entrar a una congregación. Debiéramos discernir para poder establecer una relación matrimonial o cuando elegimos carrera. Son discernimientos de estado de vida, que llama Ignacio, pero que no siempre, lamentablemente, se efectúan con rigurosidad. No vamos a hablar tanto de esos discernimientos de estado de vida, sino que queremos hacer más énfasis en un discernimiento que está en lo cotidiano. Esa capacidad que tenemos de elegir lo adecuado para acercarnos a alguna meta. Entonces, existen distintos tipos de discernimiento dependiendo de dónde nos situemos. A nosotros nos corresponde desde la perspectiva espiritual, en que se proyecta a las personas, a la vida y a su relación con los otros y con Dios. Si no tenemos un adecuado discernimiento, vagamos por la vida, sin una orientación. Nos deberíamos preguntar, ¿y por qué tomamos esta opción? ¿Hacia dónde me conduce esto que estoy eligiendo? Y todos elegimos, en todo momento. Ustedes eligieron conectarse para poder escuchar esta presentación. ¿Por qué eligieron conectarse? ¿Para qué? Cuando, cuando salen de la casa, toman una dirección. ¿Cuál toman? ¿Hacia allá? ¿Hacia acá? Tienen un objetivo. ¿Para qué toman esa dirección? Siempre estamos eligiendo. Ahora, en estos días que estamos viviendo, la cantidad y variedad de opciones que tenemos en nuestras manos ha aumentado exponencialmente. Con los avances tecnológicos tenemos cada vez más lugares y destinos al alcance de la mano. Entonces, saber discernir es fundamental para no perdernos en medio de tantas posibilidades. En el discernimiento espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa, participan tres actores principales que necesitamos considerar. Nosotros, que discernimos, Dios y el mal espíritu. Cada uno tiene sus objetivos propios. Dios, la voluntad de Dios es que seamos felices, que tengamos vida plena y que nos orientemos a una unión íntima con Él. Nos ama, nos perdona infinitamente porque quiere estar con nosotros y en nosotros. Ese es su objetivo. El objetivo del mal espíritu, por cierto, es desbaratar toda esta intención divina. Y nosotros, nuestros objetivos no siempre están claros. A veces se encuentran enmarañados por el día a día. Reaccionamos a veces por instinto, otras veces por análisis, pro o contra, o por reglas sociales que hay que cumplir, o por nuestra personalidad. Tres actores, nosotros, Dios y el mal espíritu, pero necesariamente vamos a agregar un cuarto, que son los otros, las personas con quienes convivimos, personas que gozan o padecen lo que nosotros decidimos hacer. Ahora, cuando decidimos qué hacer, allí nos vemos tironeados por estos actores. Dios quiere una cosa, el demonio quiere otra cosa, los otros quieren otra cosa, yo quiero otra cosa. Lo que nosotros queremos o deseamos está influido por nuestro carácter. Decidimos distinto según el carácter que tengamos. Por nuestra personalidad, por la historia que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido
Como ya me pasó esto, no voy a hacer esto, sí voy a hacer esto. Están las leyes de la sociedad, por cierto. Hay reglas morales que nosotros adherimos. Es que yo soy católico y un católico no va a hacer esto, por las costumbres. ¿Cuántas veces decidimos por el qué dirán? Las apariencias muchas veces influyen en nuestro decidir. Y cada una de ellas y en su conjunto nos llevan a tomar decisiones que son personales. Entonces, si no somos personas creyentes, que aceptamos y confiamos en la existencia de una divinidad superior, con estos elementos nos jugamos la vida y avanzamos o retrocedemos según las metas que nos vayamos poniendo y que pueden ir cambiando en el transcurso de nuestra vida, por cierto. Es distinto las metas que yo tengo cuando soy joven, cuando soy adulto mayor. Es importantísimo tener claridad sobre el qué soy, quién soy, estudiar nuestra personalidad, estudiar nuestra historia de vida, estudiar nuestros anhelos, nuestras metas, las reglas de nuestro entorno, es fundamental para que podamos llevar a cabo un buen discernimiento personal. Ese es desde el primer acto en nosotros. Ahora, cuando Dios es relevante para nosotros, pasamos a llevar a cabo lo que llamamos un discernimiento ahora espiritual. Y aquí es importante primero que consideremos y que aclaremos cuál es la imagen de Dios que tenemos. ¿En qué Dios creemos? Cualquiera que sea la divinidad en que confiamos, en el discernimiento espiritual nos ponemos a la escucha de lo que Dios nos quiere transmitir. Y allí, la oración, en sus distintos tipos, es la forma de recibir sus insinuaciones, lo que Él quiere para nosotros, o lo que denominamos nosotros la voluntad de Dios. Entonces, que estudiemos la forma en que Dios se expresa, cómo lo sentimos en nosotros. Las prácticas de la oración es fundamental para ir continuando con un discernimiento espiritual. Conocernos a nosotros, conocer cómo habla Dios, es algo que necesitamos profundizar. Ahora, decíamos que está otro que quiere desbaratar todo, el enemigo de Dios. No tan solo él trata de que no escuchemos los deseos de Dios, sino que además el demonio, para lograrlo, nos tienta, a veces en forma grosera y en otras ocasiones muy sutiles, que quiere que nos apartemos del anhelo divino. De nuevo, estudiar cuáles son las estrategias del mal espíritu, cuáles son las formas en que él se comporta. Es importante. Aquí juegan un rol muy relevante los acompañantes espirituales, porque los acompañantes espirituales pueden desde afuera de nosotros descubrir las tentaciones del mal espíritu para que no se cristalicen en acciones que después vamos a lamentar. Finalmente, como decíamos, hay un cuarto actor porque no vivimos solos. Estamos rodeados, convivimos con otras personas. Desde lo más íntimo, en nuestra familia cercana, en nuestra comunidad pequeña, nuestras amistades, el vecindario, quienes están en nuestro lugar de trabajo y en general la sociedad, son elementos que influyen en nuestro discernimiento. Sentimos que Dios nos ama a nosotros y también a cada uno de los otros. Y el amor que Él tiene por ellos se puede materializar por acciones de nosotros, inspiradas por Dios. De allí los frutos del discernimiento. Entonces, estudiar cuáles son las necesidades de nuestro entorno, escuchar a los que están cercanos a mí, a los que me rodean, contemplarlos, es fundamental para poder decidir lo que vamos a hacer en nuestra vida. Esos son los elementos fundantes
entre estos tres actores y lo que debemos hacer, lo que necesitamos hacer. Ahora, en el discernimiento espiritual, particularmente en el discernimiento espiritual, hay dos cosas previas, hay dos consideraciones previas que tenemos que tener. Primero, cualquiera que sea la imagen de Dios que tengamos, hay un aspecto intransable. Dios es amor y nos ama infinitamente. Si tenemos espiritual, los discernimientos espirituales han de estar fundados en el convencimiento íntimo, profundo, de que Dios nos ama. Segundo, es importante aclarar el sentido de nuestra vida. ¿Para qué nos creó Dios? En palabras de San Ignacio, y él lo pone al comienzo de los ejercicios espirituales, el principio y fundamento de nuestra vida. Una vez establecido ello, al elegir, podemos tomar lo que más nos conduce a ese objetivo general y desechar lo que nos aleja de ese objetivo. Ahora, no se trata de tenerlo decidido en detalle, de cuál es la misión que nosotros tenemos en el mundo. Es el gran qué hacer. ¿Qué es lo que yo estoy orientado a hacer con mi vida? El cómo lo hago, eso va a ser materia de discernimiento. Pero antes, tener una claridad global. Jesús, si ustedes se recuerdan, en el Jordán, recibió del Padre la confirmación de que, primero, este es mi Hijo amado, primero el amor de Dios sobre él. Y después que confiaba en él para llevar a cabo el objetivo que tenía la Trinidad de salvar al género humano de las consecuencias que estaba teniendo y que sigue teniendo por haberse apartado de Dios. Eso era el convencimiento que él llevaba de partida y se le confirmó en el Jordán. Dios me ama y hay un proyecto grande que la Trinidad tiene para la humanidad y que yo soy responsable de eso. Con eso claro, inicia un largo proceso de discernimiento, donde los anhelos de él, como Jesús de Nazaret, las tentaciones del demonio y las mociones del Espíritu Santo van forjando el proyecto de acción en su vida pública, que después lo lleva a la práctica cuando sale del desierto. Jesús no partió su vida pública sin antes hacer un proceso de discernimiento profundo. Eso es lo mismo que debiéramos hacer nosotros. A eso queremos invitarlo. El discernimiento espiritual, por otro lado, está muy ligado a dos cosas que debiéramos tener en cuenta. Por un lado, la oración. En la oración nos abrimos a escuchar lo que Dios nos quiere manifestar. Orar es abrir nuestros sentidos para recibir ese mensaje divino. Sin oración, el mal espíritu tiene más posibilidades de aprovecharse de nuestra fragilidad humana para lograr sus objetivos. Entonces es muy importante practicar la oración en sus distintas formas. No hay una sola. Y el otro aspecto que es muy importante para discernir es el acompañamiento espiritual. En el acompañamiento espiritual, el objetivo es que un acompañante ayuda a quienes disciernen a diferenciar entre las distintas fuerzas que trabajan en la persona acompañada. La experiencia del acompañante y el hecho de ser externo, esa perspectiva externa que tiene, le ayudan a indicar cuáles son las formas más adecuadas para poder discernir. Siempre, siempre es aconsejable contar con la ayuda del acompañamiento para llevar a cabo un buen discernimiento. Están muy ligadas las dos cosas, acompañamiento y discernimiento. Porque solos corremos mucho riesgo de ser engañados por el mal espíritu. Para terminar, comentarles que el discernimiento tiene variantes que es necesario tenerlas claras. Por un lado está el discernimiento personal, en que uno toma decisiones individuales. Esto es lo que Dios quiere para mí y yo voy a hacer esto. Pero hay otro discernimiento que es muy importante en estos tiempos en nuestra iglesia, que es el discernimiento comunitario, donde ahora es un colectivo, es un grupo
el que se reúne para encontrar la voluntad de Dios, para encontrar una acción conjunta a desarrollar. Y esta comunidad, este grupo de personas, pequeña, mediana o grande, va a hacer esto porque encuentra que Dios les pide a ese grupo algo. Y aquí aparecen todas las facetas que hemos expuesto para una persona, pero ahora para un grupo. Allí está el mal espíritu influyendo sobre el grupo, allí está el buen espíritu influyendo, y el grupo con su propia personalidad también quiere hacer cosas. Además de eso, y en nuestros días es sumamente relevante, hay un discernimiento que podemos hacer espiritualmente sobre lo sociopolítico, en que el objetivo es decidir la participación que Dios nos pide en el colectivo mayor, en la sociedad. Dios le pidió a Moisés que fuera a salvar a su pueblo de Egipto. Dios le pidió a Abraham, Dios le pidió a Jesús. Las acciones que hemos hecho en la historia de nuestra fe han sido sobre el colectivo. Y esto puede pasar por distintas formas. Algunos pueden decir, ya, yo voy a participar en política. Y lo hacen activamente desde un partido político, desde un puesto de gobierno, ya sea congresal, etcétera. O a lo mejor simplemente la adherencia a una corriente en particular. No soy militante, pero sí yo concluyo de que esta corriente representa la voluntad de Dios según lo que yo discierno. Y de allí apoyar con nuestro voto en elecciones o la participación. Y la otra cosa que pueden hacer en este discernimiento sociopolítico es no hacerlo desde el gobierno, no hacerlo desde las políticas, sino que en organizaciones no gubernamentales que propicien estos valores discernidos. Pero el discernimiento es lo que Dios quiere, no tan solo para nosotros, sino que para los otros, y los otros en la sociedad. Pregunta, ¿qué experiencia tienen discerniendo? ¿Les parece importante conocer más al respecto para ponerlo en práctica? ¿Les ha correspondido apoyar el discernimiento de otros? ¿Cuántas veces en familia, amistades, otras personas, les ha tocado ayudar a discernir a otro, por ejemplo, las decisiones complejas que toman los hijos, las hijas, como la elección de carrera o el futuro personal? A todos nos corresponde discernir y nos corresponde acompañar también en el discernimiento de otros. En el CI vamos a ofrecer este año, una vez más, el diplomado en discernimiento espiritual. En este diplomado vamos a profundizar en todos estos temas que hemos hablado. Vas a aprender allí a cómo conocer y sacar provecho de tu personalidad particular. Vamos a recorrer las distintas formas de discernimiento que surgen desde el Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a detenernos en cómo discernía Jesús y cómo lo practicaron después notables y admiradas personas como el Padre Hurtado y otros. Vamos a ver también en detalle las reglas de discernimiento que están descritas en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y cómo aplicarlas en nuestros discernimientos personales, comunitarios, sociales. Amigas y amigos, es que estamos convencidos y en ello seguimos la orientación señalada por nuestro Papa Francisco, que saber discernir es vital en nuestros días, porque así nuestra vida va a ser más feliz, más plena, y para que nuestra sociedad se vaya encaminando a ser más parecida al reino soñado por Dios. Ese reino donde el amor supera los odios, ese reino en que la misericordia supera los rencores, ese reino en que la solidaridad se impone sobre los egoísmos. Eso es lo que logramos sabiendo discernir. Los esperamos. Vamos a estar durante todo el año con distintos expositores que van a abordar cada uno de estos temas. Por allí espero encontrarlos. Muchas gracias.